Metrado de edificaciones en estructuras. En la primera sesión trataremos el tema de los aspectos generales. Bien, vamos a comenzar por la definición de los metrados. Los metrados se definen como un conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas en los planos. Es así que cuando metramos nos va a servir para poder calcular la cantidad de obra a realizar, el mismo que se va a multiplicar por un costo unitario que se analiza en el análisis de costos unitarios y que sumados vamos a obtener un costo directo. En el presente curso vamos a utilizar el reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Este nos establece los criterios y procedimientos uniformes respecto al metrado de partidas para obras y que norma el ordenamiento y preparación del presupuesto de obra. Básicamente, el reglamento nos da la guía, los lineamientos para poder metrar de forma correcta y ordenada. Es así que este reglamento nos ayuda a realizar un proyecto de calidad. Y en el presente curso nos vamos a guiar del mismo. Formas de metrar. ¿Cuáles son las formas de metrar? En el presente curso estamos considerando 4 formas. La primera va a ser por conteo simple. El conteo lo utilizamos muchas veces en los planos de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas. Es así entonces que, por ejemplo, en instalaciones sanitarias nosotros vamos a contar cuántos aparatos sanitarios vamos a tener en el plano. Entonces, por ejemplo, cuántos inodoros, cuántos lavaderos. En instalaciones eléctricas, cuántas salidas de luz, cuántos tomacorrientes. ¿Sí? En segundo lugar, vamos a tener los isométricos. Los isométricos los utilizamos en el plano de instalaciones sanitarias para calcular las medidas de las tuberías que vamos a utilizar. Si has seguido uno de nuestros cursos anteriormente de instalaciones sanitarias de VC Consultoría y Capacitación, vas a tener en cuenta que los isométricos se dibujan a 30 grados, como hemos explicado, ¿sí? A 30 grados. Es así que, por ejemplo, hay que considerar el nivel de piso terminado, que las tuberías van a pasar por el falso piso, nivel de falso piso. Entonces vamos a suponer que esta es una medida, ¿no? 2 metros. Va a bajar, por lo general son 10 centímetros. Y a partir de ahí hay un codo. Entonces esta distancia se calcula, ¿no? Tenemos que considerar mucho. Y lo podemos dibujar en el isométrico, lo podemos representar. De esta forma nos va a ayudar a mejorar nuestros metrados, a que tengan mayor exactitud, que es lo que se busca en realidad. También nos va a servir para identificar las alturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una ducha vamos a tener 2 metros. Para una salida de inodoro, a ver cuánto. De inodoro, ¿cuánto era? 20 centímetros, ¿no? 20, por lo general 20, ¿no? Algunos consideran 15, también es válido. ¿Qué más? Lavadero, 0.60. Entonces, todas estas distancias las dibujamos en el isométrico. Ahora, no quiere decir que siempre vamos a dibujar un isométrico. Cuando ya adquiramos mayor experiencia en el metrado, ya no va a ser necesario dibujar isométricos. Tanto de metrar, estas cotas se nos van a quedar en la cabeza, ¿no? Cuánto sube, cuánto baja. Entonces nosotros simplemente vamos a metrar las medidas horizontales, y donde veamos en el plano que se represente alturas, como por ejemplo para una válvula de compuerta, nosotros vamos a sumar en la mente, ¿no? Entonces subamos horizontalmente en 2D. Acá hay una válvula de compuerta. Ya sé cuánto sube 30, acá es 40, 30. Entonces vamos a ir sumando nada más. Eso según la experiencia. Pero para aprender y para ver cómo realmente mayor exactitud de los metrados,
sería bueno dibujarle isométrico, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver otra forma de metrar, que serían las fórmulas. En las fórmulas normalmente le empleamos para, por ejemplo, el cálculo de varilla de zapatas, en el cual nos indica el número de varillas. Si la zapata, ojo, si la zapata es cuadrada, solo va a ser una longitud, ya que como es cuadrada, para este lado va a ser igual y para este lado igual. Si en todo caso no fuese cuadrada y fuera rectangular, hay que considerar en X y en Y, ¿sí? X y Y. Entonces calculamos esta misma fórmula para esta distancia y para esta, si es que fuese rectangular. En este caso vamos a suponer que es cuadrada. Nos indica que es la longitud de zapata, o sea, este lado o este lado, como es cuadrada, va a ser el mismo, menos 2 por el recubrimiento. 2, ya que acá vamos a tener un recubrimiento y aquí otro recubrimiento. Y lo dividimos entre el espaciamiento que nos indican los planos de estructurales. Nos puede indicar el arroba, ¿no? A cada 20, a cada 15, etc. Ahora, para hallar la longitud total de la varilla, nos dice que va a ser igual a la longitud de la zapata de uno de sus lados menos 2 por el recubrimiento. En algunos casos las zapatas tienen ganchos, ¿verdad? Ganchos. Si el plano lo considera, lo metramos. Si es que no, no se metra, ¿sí? Siempre tenemos que metrar lo que nos indican los planos. Y si nosotros ya tenemos un poco más de criterio, nosotros podemos consultar al proyectista y decirle, ¿sabes qué? Esto me parece que puede ir con ganchos, no sé, revísalo. Entonces el proyectista es el que va a dar, se puede decir, el criterio final, ¿no? Si es que va con ganchos o no. Sí, pero por lo general hay que meter lo que dice el plano. A ver, otra de las formas de metrar mediante fórmulas sería el método de las áreas. En el método de las áreas es simplemente tener un área total y restarle el área, ¿no?, que se va a metrar. Entonces, por ejemplo, tenemos un área total de 6 por 4, restamos el área interior, que es 5 por 3, 20, multiplicamos por 1, que vendría a ser la altura, esta altura, y tendremos un volumen de 7.36 metros cúbicos. Pero nosotros para este curso vamos a utilizar las cotas. Vamos a comenzar a medir todo, ¿sí? Medición. Bien, ahora en el punto final, las cotas básicamente es medir todo el plano. Quiero que quede claro esto: metrar no es más que sacar como una wincha y comenzar a medir absolutamente todo, ¿sí? No es muy difícil, solo hay que ser ordenado y seguir la norma. Bien, entonces con las cotas nosotros podemos ver, medir lo que son las cimentaciones, asimismo guiarnos de los detalles de zapata. Bueno, acá no están, pero también los cortes de cimentación, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener niveles de piso terminado, niveles de relleno, etcétera. Entonces vamos a tener que fijarnos los cortes para poder meter correctamente. Por ejemplo, en este caso nos dice 2, 2. En el plano nos va a indicar un corte en esta parte 2, 2, en el cual nos vamos a guiar cuáles son, si hay relleno, de hecho que hay relleno, falso, piso, los niveles, ¿sí? Y cuál es la altura de la cimentación, que es lo que nos importa más. Vamos a poner que sea 0.90. Sí, entonces igual en lo que son para meter acero tenemos que medir todos los aceros, las longitudes, ¿no? Básicamente estos son los 4 métodos de metrar que yo creo que son más utilizados, ¿sí? Bien, como tercer punto vamos a reconocer cuál es el procedimiento para metrar. Hemos considerado 6 consideraciones. La primera va a ser revisar y estudiar los planos en forma detenida. Es así que cuando nos entreguen los planos
de arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, estructuras, lo que comprende la losa aligerada, en este caso en una edificación de albañilería confinada, ¿verdad? Las cimentaciones. Nosotros tenemos que revisar en conjunto todos los planos y ver qué detalles no podemos comprender para así consultar al proyectista y ver a qué se refiere en el dibujo para poder metrarlo de forma correcta. El segundo paso será realizar o apoyarse en colores por elementos y áreas. Este es un punto muy importante. En los planos de cimentaciones vamos a tener, si es un plano grande, de grande área, nosotros tenemos que ser ordenados. He visto mucha gente que ha vuelto a metrar una cimentación. O sea, esta cimentación ya la metró y más abajo la vuelve a metrar. Eso está mal. No podemos metrar dos veces. ¿Y eso por qué? Porque no se ha utilizado colores. Eso es algo muy práctico en AutoCAD, que lo que ya está metrado lo vamos a pintar de un color, ¿sí? Lo que no, simplemente tiene el color original. Entonces nosotros vamos a ir de una forma ordenada y sabiendo qué metrado está pintado, ¿sí? O por ejemplo, estamos metrando, tenemos que hacer otra cosa, nos vamos, lo dejamos ahí guardado y volvemos y sabemos dónde nos hemos quedado, ¿sí? Porque la mente es débil, nos olvidamos. Entonces esto es una recomendación muy importante. El tercer paso es utilizar los formatos metrados para las diferentes especialidades. Tenemos el formato general, el cual nos sirve para realizar todas las especialidades. Pero asimismo hay formatos especiales como para metrar acero, formatos de arquitectura, que son simple llenado. Formatos de arquitectura, tenemos formatos de concreto armado. Hay que guiarnos de estos formatos. En la cuarta va a ser la aplicación de la normatividad vigente, el Reglamento Nacional de Metrados. Esto es muy importante. Si es que nosotros no sabemos en qué unidad está, el reglamento nos lo va a indicar. ¿Qué orden va a tener? El reglamento nos lo va a indicar. Entonces es muy importante que cuando metremos, de hecho, de cajón, que tenemos que tener abierto nuestro libro o en PDF nuestro reglamento de metrados. Eso es muy importante. En quinto lugar, será establecer un orden y sistema para poder metrar. Así como les comenté, el reglamento nos va a conllevar a tener un orden. Un orden desde lo que comienza el plano de estructuras, pasar por arquitectura, instalaciones sanitarias. Vamos a llevar un orden. No podemos metrar como se nos dé la gana, como se dice, ¿no? Entonces siempre de una forma ordenada. Y como punto final, esta es una recomendación, son que los metrados deben ser redondeados a un solo decimal, hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo tengo un metrado de 2.63, lo redondeamos a ¿cuánto? A 2.60, hacia abajo, ¿sí? O por ejemplo si tengo ahora 2.67, lo redondeamos a 2.70. Listo. Es una recomendación que tengo para ustedes. Si es que no hay ningún problema, igual en el Excel lo corre, ¿no? Lo que sí se busca es que redondeemos al final, ¿no? Ya que en lo que son las cimentaciones vamos a tener un subtotal. Este subtotal se va a sumar. A partir de ahí vamos a tener un total. Aquí le podemos hacer la aproximación de hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bien, vamos a comenzar a definir lo que es una partida. En construcción nosotros podemos definirlo como el nombre que se identifica al trabajo o a la actividad a realizar en obra. Esto nos va a servir para poder cuantificar, presupuestar, evaluar y programar las actividades ya en obra.
Entonces las partidas se pueden subdividir en subpartidas. Estas pueden ser de primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Entonces, debido a esta subdivisión, se va a lograr tener una mayor exactitud en la forma que se tenga que evaluar la partida matriz, que dio origen a las subpartidas. Entonces nosotros tenemos la partida, el título estructuras, ¿sí? Nosotros vamos a dividirlo en subpartidas. Tenemos que poner obras de concreto armado, vigas, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en la estructura del metrado están las partidas que son títulos, que son las partidas de estructuras según el reglamento de metrados. En estructuras podemos tener también arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Estas son partidas de primer orden, las cuales las denominamos títulos. Las de segundo orden o subtítulos son las partidas según el reglamento de metrado, las de obras de concreto armado. ¿Qué partidas entran en obras de concreto armado? A ver, ¿qué obras pueden ser? Vigas, columnas, zapatas, ¿qué más? Losas aligeradas, vigas de cimentación. ¿Sí? Son muchas. Entonces, estas son las de subtítulos. Entonces, en este caso se va a considerar vigas. Ojo, que estas por sí, por su nombre, no se metran. No hay metrado. Las que sí se pueden metrar, según el reglamento, son las de cuarto orden o las partidas específicas. Las partidas básicas no se metran, ¿sí? Estas son la referencia, el nombre nada más. Entonces, en las partidas específicas, en concreto, sabemos que sí se puede metrar. En concreto, según el reglamento, su unidad de medida son metros cúbicos. En encofrado y desencofrado son metros cuadrados. En acero de refuerzo, disculpen, es de kilogramos. Entonces, esta partida de tercer orden se va a subdividir en tres: concreto, encofrado y desencofrado, y acero de refuerzo, en los cuales el reglamento nos indica cuáles son sus unidades de medidas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mucho en lo que son la estructura del metrado, cuál es el orden, cuáles son las jerarquías, cuál es la estructura que se va a tomar. Ojo, no es necesario memorizar esto, nosotros lo vamos a ir viendo según el reglamento de metrados. El mismo nos va a indicar, como ya mencioné anteriormente, la forma de metrar. Además de la forma de metrar, nos va a indicar un texto de cómo tenemos que metrar. Eso es muy importante, ¿eh? A veces para metrar simplemente hay que leer mucho el reglamento y nos vamos a dar cuenta de que es muy fácil, ¿verdad? Entonces, ahora algunas recomendaciones previas que tenemos que tener en cuenta. Como ya mencionamos anteriormente, se tiene que realizar un estudio integral de los planos, de las especificaciones técnicas del proyecto. Tenemos que relacionar los planos de arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Entonces, algunas unidades básicas que nosotros tenemos que manejar vendrían a ser los cimientos corridos, ¿sí? Para excavación y para vaciado o llenado. Metro cúbico sobre cimiento, metro cúbico, falso piso, metro cuadrado, zapata encofrado, metro cuadrado. En acero siempre va a ser kilogramos. Columnas concreto, metro cúbico, encofrado, metro cuadrado, y columna acero, kilogramos. Entonces no se preocupe en memorizar esto. Si se olvidan, fácil, van al reglamento, ahí va a estar, no se va a borrar. Entonces otra consideración que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de suelo que vamos a tener. Este factor de esponjamiento es para nuestro volumen de excavación que vamos a botar. Nosotros, cuando tenemos un volumen de excavación, el terreno, según el tipo de terreno, suele a esponjarse. Quiere decir a aumentar su volumen.
Entonces nosotros, según el tipo de terreno que tengamos, se va a aumentar el volumen, y según eso nosotros vamos a considerar el metrado de acarreo de material, ¿sí? Lo que vamos a botar. Entonces esto hay que tener en cuenta en qué tipo de terreno estamos, nada más. Aplicamos ese factor, se multiplica y tenemos nuestro volumen de acarreo. Bien, como les comenté, nosotros tenemos que guiarnos de la norma técnica de metrados para obras de edificaciones y orientaciones urbanas, en el cual lo podemos encontrar gratuitamente en internet. Igualmente les dejo el link de descarga para que los puedan obtener fácilmente. También recomiendo que lo tengan en físico, es muy importante para que en cualquier parte del día que lo tengan, lo estén leyendo, revisando. Eso es muy bueno. Tenerlo en físico ayuda bastante. Otro punto a tratar son los formatos del metrado. El primer formato que tenemos acá vendría a ser el formato de metrado general, en el cual lo utilizamos para estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas. El siguiente formato va a ser para la especialidad de arquitectura, en el cual nosotros vamos a ver las medidas, el área, el perímetro, los revoques que va a tener la edificación, qué tipo de pisos, qué tipo de contrazócalo y zócalos, si son de madera, cemento, mayólica, o el material que nosotros escojamos o que encontremos en el plano, ¿verdad? El siguiente va a ser el metrado de acero. Es otra plantilla que vamos a utilizar mucho en el metrado para el acero, que nuestro fin final es hallar el kilogramo, ¿verdad? Ahora, y finalmente, el metrado de concreto armado. ¿Cuál es el objetivo del metrado? Como ya hemos mencionado anteriormente, nosotros calculamos el metrado para saber las cantidades de material que va a entrar por partida de obra, pero también nosotros lo hallamos para poder multiplicarlo con el análisis de costo unitario. ¿Qué es el análisis de costo unitario? Es el análisis que se hace a cada partida, ojo, a cada partida, para poder saber su análisis unitario. Quiere decir, si en la partida de excavaciones la unidad es metros cúbicos, nosotros en el análisis de costo unitario vamos a analizar solo un metro cúbico que va a entrar. Normalmente el análisis se basa en tres cosas: personal, materiales y herramientas y equipos. Si es excavación, no vamos a necesitar materiales, solo vamos a necesitar personal y herramientas. Personal, ¿para qué? Para que pueda hacer la excavación. Herramientas, pala, buggies, barretas para poder excavar. Por ejemplo, si hubiera otra partida en concreto armado, nuestros materiales que serían el cemento, el agua, la arena, la piedra, etcétera. Personal tenemos que analizar según las cuadrillas, según su rendimiento. ¿Cuáles son los equipos que vamos a utilizar para el vaciado de una viga? Vibrador, quizás un buggy, mezcladora, ¿no? Eso ya corresponde a un curso que posteriormente VC Consultoría y Capacitación va a dictar. ¿Sí? Hay que comenzar por lo básico para posteriormente ir analizando todo el aspecto de una construcción, desde que hemos comenzado desde los planos, ahora con los metrados, posteriormente con los presupuestos, luego con los cronogramas de obras, el MC Project. ¿Sí? Entonces básicamente, como hemos mencionado, el metrado se hace para poder multiplicarlo con el análisis de costo unitario y obtener un costo directo. ¿Sí? A este costo directo no se le considera gastos generales, utilidad, nada. Es un costo directo de obra. Es así que también se hace el costo indirecto. El costo indirecto no es nada más que los gastos generales y la utilidad. Y los gastos generales por lo general son con el tiempo y en el pasar del tiempo. ¿Sí? Son gastos que se pagan, por ejemplo, al personal,
gastos de instalación, de oficina, ¿no? Ya son cosas que se tocará más adelante en próximos cursos. La utilidad es lo que va a ganar la empresa. ¿Sí? Es lo que gana la empresa, generalmente es el 5%, ¿no? 5% del monto total del presupuesto se le saca el 5% del costo directo, ¿sí? Y el IGB es el 18%, es decir, del total del costo directo más costo indirecto se saca el 18% del IGB y tenemos el resultado final, que es el presupuesto total, es lo que se quiere. Entonces es todo un proceso, es todo un proceso en el que se comienza por los planos, posteriormente los metrados, luego los análisis de costo y se procesa, ¿no? Bien, vamos a describir el proyecto que vamos a desarrollar en el presente curso. Es una vivienda unifamiliar con un área de 208.80 metros cuadrados, con un perímetro de 66.64 metros lineales, y nos menciona que la edificación es de 2 plantas más azotea. Como podemos observar, tenemos el plano de arquitectura, el cual es un plano no muy pequeño, es grande. Sí, lo vamos a desarrollar en este plano para poder comprender todos los aspectos necesarios o las partidas más necesarias, ¿no? Entonces tenemos las escaleras, vamos a meter escaleras, cimentaciones, vigas, todo, ¿no? Por lo general en este curso se va a tratar solamente de estructuras, netamente estructuras. En próximos cursos va a estar dividido en estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Bien, este es el plano de cimentación, en el cual tiene las especificaciones técnicas, los cortes que mencioné anteriormente, que tenemos que analizarlos para poder realizar las excavaciones, los detalles. Vamos a meter cisterna también. Esto no veo que metren mucho, pero se tiene que hacer, ¿eh? Otro error que veo que cometen es que no metran lo que es la red principal de la tubería de desagüe, la matriz. Esto es un error muy común que veo siempre. No metran. Dígame, ¿acaso la excavación para la red principal de desagüe lo hacen gratis? No, ¿verdad? Nada se hace gratis. Entonces se tiene que meter el volumen. Ojo, se tiene que meter. No muchos lo hacen. Y eso es un gran error que cometen siempre. Tenemos el plano de losa aligerada, donde vamos a tener los detalles de las viguetas, los detalles de las vigas, si son chatas o peraltadas, las especificaciones técnicas, así como también algunos detalles constructivos, ¿no? Bien, esto nos va a servir para poder realizar nuestro metrado de losa aligerada. Bien, vamos a entrar ahora netamente a los metrados. Ya con la introducción que hemos hecho es suficiente. Vamos a comenzar con las obras provisionales y los trabajos preliminares, seguridad y salud. Bien, las obras provisionales y los trabajos preliminares. Según el reglamento de metrados, nos indica que estas son todas aquellas labores o previas y necesarias para poder iniciar la obra. Es así entonces que va a comprender las construcciones e instalaciones que tienen un carácter temporal y que son ejecutadas. Por ejemplo, tenemos obras previsionales, podrían ser los cercos perimétricos, los carteles de obra, los almacenes, para el personal administrativo, los obreros, los comedores, los baños, ¿sí? Entonces, esto también va a depender de la magnitud y la importancia de la obra. Entonces, estos van a variar. Si por ejemplo es para un departamento, una edificación o una construcción de mayor magnitud, se va a dotar de mayores áreas techadas, ¿sí? Porque se va a requerir mucho más obreros, entonces el área de comedor va a ser mucho más grande. Entonces todo esto nosotros debemos especificarlo en las especificaciones técnicas del expediente técnico que se va a realizar en obra. Bien,
nosotros ahora vamos a tratar las construcciones provisionales. Si está claro que nuestra edificación es mediana, pero no vamos a aplicar algunas de estas partidas, según sea necesario, jóvenes. Si es necesario, colocamos oficinas, almacenes, caseta de guardería, comedores, vestuarios, servicios higiénicos. Por ejemplo, yo no voy a considerar oficinas. ¿Por qué? Porque es una edificación, una vivienda pequeña, entonces no va a haber mucho. El ingeniero no va a estar residente ahí, ¿no? Solamente básico un maestro de obra, el ingeniero que venga una vez a la semana por visita, ¿no? Muy básico. Pero a modo de ejemplo, nosotros vamos a tratar de considerar casi todas para ver cómo es el metrado, ¿sí? Todo esto es metrado en metro cuadrado. El metrado se hace por área techada, ¿sí? Entonces nosotros vamos ahorita al Excel para poder realizar el metrado. Bien, como he mencionado anteriormente, es necesario tener el reglamento de metrados abierto en PDF para poder guiarnos de él. Bien, entonces vamos a comenzar por obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. En lo que corresponde a construcciones provisionales tenemos 8 ítems, en el cual nos indica oficina, almacenes, caseta de guardería, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos y carteles. Como les mencioné anteriormente, no todas las partidas van a ir, es según el requerimiento de su obra, según el requerimiento de su plano. Por ejemplo, en cercos, si una edificación no tiene colindantes, vamos a tener que cercar todo el perímetro. Si en todo caso una edificación tiene colindantes, derecha, izquierda, fondo, solo tendríamos que cercar el frente. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar por las construcciones provisionales. Vamos a considerar oficinas. En nuestro plano tenemos un espacio, hasta acá es la edificación, entonces esto vamos a tener que cercar, ¿sí? Esto cercamos más esto de acá. Vamos a considerar una oficina en el patio de entrada, una oficina pequeña de 360 por 240. Entonces es el largo por el ancho. Es en metros cuadrados de área techada. Entonces nos sale un metrado de 8.64. ¿Sí? Depende de ustedes, lo podemos bajar, no hay ningún problema. 3.0, listo, no hay problema. Ahora, almacenes para los materiales. Podemos almacenarlo en esta parte. Entonces nosotros vamos a colocar un almacén pequeño nada más, no tan grande, ¿no? Puede ser de esta manera, ¿no? De 4 por 2, 4.45. A ver, un almacén de 2.76 por 4.38, 2.76 por 4.38. Bien, entonces tendríamos 12.09 metros cuadrados. No voy a considerar caseta de guardería debido a que los propietarios viven ahí, así que no hay ningún problema, ¿no? Por acá hay otras casas donde los propietarios viven, así que no hay ningún problema con las casitas de guardería. Entonces yo no considero esto, entonces yo doy eliminar, ¿sí? Borra patio de entrada, eliminar y eliminar. Bien, comedores. Comedores tampoco voy a considerar debido a que, como les mencioné, los propietarios tienen una casa al costado en el cual los trabajadores van a ir a comer ahí. Entonces en obra netamente no van a comer. Ojo, esto no aplica para todos los casos. Hay casos en el que la obra es mucho más grande. Puede ser un hotel donde hay espacio, donde hay por ejemplo jardines. Entonces en los jardines los podemos colocar los comedores. Son para obras grandes. Entonces en mi caso no estamos considerando comedores. Perfecto, vestuarios de igual manera no consideramos. No estoy considerando. Servicios higiénicos tampoco, debido, como le digo,
podemos considerar, ¿ya? Una parte acá, algo pequeño, 1.20 por 1.20 en esta parte, la parte principal, si es que hubiera espacio. Si no, como les digo, al costado hay una casa del propietario. Entonces, si es que no hubiera una casa, como en mi caso, siempre que lo primordial, servicios higiénicos. ¿Cuál es lo primordial? Almacenes, servicios higiénicos y el cerco son primordial, ¿sí? Les hablo porque los que son servicios higiénicos, los trabajadores van a tener necesidades, sí o sí van a tener necesidades, y nosotros tenemos que proveerle a los trabajadores donde pueden hacer sus necesidades. Es un punto muy importante. Basta con un 1.20, 1.20 de área techada, tenemos 1.44, suficiente. Esto lo podríamos colocar por acá, ¿no? Por esta parte, pequeño, 1.20 por 1.20. Ahora, para el cerco va a ser de, puede ser el material que ustedes deseen o que propongan, puede ser de esteras, puede ser de drywall, calamina. En este caso nosotros estamos considerando un frontis de metal. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser en metros cuadrados. En este caso todo el largo por su alto. Entonces todo el largo, ¿cuál sería el largo? A ver, nosotros vamos a medir de este punto, todo esto hasta aquí, ¿ya? Listo, perfecto. Seleccionamos, damos propiedades y tenemos la longitud, ¿no? A ver, aquí lo tenemos. Longitud, a ver, puede apreciar mejor. Listo. En la longitud tenemos 17.71. Entonces colocamos 17.71 por la altura, que vamos a considerarle 2.40, está bien. Entonces tenemos un metro cuadrado de 42.50. En las instalaciones previsionales, esta va a comprender de redes de agua, desagüe, energía eléctrica y comunicación. Es decir, entonces, que su unidad de medida va a ser global. La norma nos indica. Entonces su metrado va a ser 1, ¿sí? Sin mayor problema. Entonces, ¿qué nos indica la norma? Que se tiene que hacer un análisis previo, teniendo en cuenta la forma de obtención del servicio y la instalación y conexión que fuera necesaria. Entonces nosotros en el metrado de agua para la construcción vamos a obtener el servicio de agua potable. Unidad de medida 1, ¿sí? Es global. ¿Dónde es que se va a hacer el análisis? O sea, porque uno es como que muy ambiguo, ¿no? Este análisis se hace en el análisis de costo unitario. Ahí vamos a determinar con exactitud cómo es el metrado, ¿sí? Entonces nosotros en almacenamiento y distribución de agua vamos a considerar un tanque Eternit de 1 metro cúbico, igualmente unidad 1 global. El desagüe para la construcción, igualmente 1. Energía eléctrica provisional 1, en este caso la empresa es Electrodunas. El consumo de mantenimiento de energía eléctrica, lo que es el pago de consumo, unidad global. Ahora, para instalación telefónica y comunicación provisional, tenemos la conexión de instalación telefónica, unidad de medida 1. En este caso va a ser la empresa de la zona. Y consumo y mantenimiento de teléfono 1, ¿sí? Esto, recuerden que todo este análisis, esto es mucho más rápido, pero se hace en el análisis de costo unitario, que se verá en próximos cursos. Bien, nosotros ahora vamos a pasar a los trabajos preliminares, lo cual comprende la limpieza de terreno. En esta limpieza de terreno va a ser netamente la eliminación de basura y elementos sueltos y livianos. Entonces nosotros vamos a metrar todo el área a construir. Entonces nosotros vamos a metrar todo el área a construir. Vendría a ser de este punto hasta acá. A ver, listo. El cual nos indica es 19.32. A ver, el largo es 19.32 y el ancho
nos indica que es de, a ver, 8.37. ¿Sí? 8.37. Y la altura, que es el desbroce que se va a hacer para la limpieza, de 0.02 centímetros. Entonces un parcial de 3.23 en metros cúbicos tendríamos 3.23 metros cúbicos de limpieza de terreno. Asimismo vamos a considerar la movilización y desmovilización de las maquinarias. Esto es un punto muy importante. Entonces, si las maquinarias que se va a utilizar en la obra no están en el distrito y que traerlas de otras provincias, eso se tiene que analizar según el tipo de obra que tengamos. Nosotros vamos a considerar de Lima, Chincha, de Lima, Ica. Entonces, donde estén, o de distrito a distrito. Igualmente esta unidad es global, ¿sí? Todo esto se analiza en el análisis de costo unitario. Bien, asimismo vamos a tener los trazos y niveles de replanteo. Los trazos y niveles de replanteo preliminar igualmente va a ser todo el área a construir. Entonces vamos a copiar, copiamos y pegamos, ¿no? Listo. Nosotros ahora vamos a hablar de la seguridad y salud, que siempre es un punto muy importante ahora en los expedientes técnicos, tratar la seguridad y salud. Entonces tenemos que considerarlo. Ejemplo, equipos de protección individual para el personal obrero. ¿Cuántos es en unidades? Entonces 14 unidades según los obreros que tengamos. ¿Sí? La capacitación y seguridad y salud, que ahora es normativa, si no te paralizan la obra. Eso hay que considerarlo. Unidad global. También lo importante, recuerden, los botiquines ante emergencias. Para el personal obrero se considera una unidad global. Es unidad global. Es muy importante considerar eso en metrado para posteriormente analizarlo en análisis de costo unitario. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar con el metrado de estructuras para comenzar con la nivelación de terreno. Eso lo veremos en el próximo video.